La lluvia en la ciudad de Atlas no caía, golpeaba. Era un repiqueteo industrial, constante, como si el cielo estuviera hecho de plomo fundido y goteara sobre las esperanzas de quienes vivían debajo. En el ático de un edificio que parecía rascar las costillas de las nubes, Elias Thorne no dormía. Hacía años que Elias no conocía lo que era un sueño reparador. Su estudio era un mausoleo dedicado a la productividad tóxica y a la ambición desmedida. Planos arquitectónicos cubrían las paredes como piel muerta. Maquetas de torres imposibles llenaban las mesas y el olor a café rancio y madera vieja impregnaba el aire. Pero en el centro de la habitación, bajo la luz cenicienta de una lámpara oscilante, estaba el objeto de su tormento: la caja. No era grande, cabía perfectamente entre dos manos humanas. Estaba forjada en un metal que no figuraba en la tabla periódica. Absorbía la luz en lugar de reflejarla. Un negro mate tan profundo que parecía un agujero en la realidad. No tenía cerradura, no tenía bisagras, no tenía fisuras. Solo tenía una inscripción grabada en una caligrafía elegante y dolorosa que brillaba levemente cuando Elías la miraba con desesperación. Para obtenerlo todo, debes perderlo todo. Elías era el arquitecto más prometedor de su generación. Había construido puentes que desafiaban la gravedad y rascacielos que humillaban a las montañas. Su vida era un testimonio de la disciplina férrea y la persistencia. Su mantra, repetido en cada entrevista, en cada podcast viral, en cada libro que escribía, era simple: nunca te rindas. El muro se rompe si lo golpeas lo suficiente. Sin embargo, la caja lo desafiaba. Llevaba 3 años intentando abrirla. Según la leyenda familiar, contenía el diseño maestro, el plano de una estructura tan perfecta que quien la construyera alcanzaría la inmortalidad histórica. Su padre murió intentando abrirla. Su abuelo enloqueció con ella en las manos. «No me vencerás», susurró Elías, con los ojos inyectados en sangre. Sus manos, antes firmes y artísticas, ahora temblaban por el exceso de estimulantes y la falta de paz interior. Agarró un cincel de diamante y un martillo pesado. Con la precisión de un cirujano y la furia de un animal acorralado, golpeó. El sonido fue sordo, como golpear una almohada bajo el agua. El cincel se partió en 2. La caja permaneció inmaculada. Ni un rasguño. Elías gritó, un grito que no era de ira, sino de un agotamiento emocional. Lanzó el martillo contra la ventana, rompiendo el cristal y dejando que la tormenta entrara. El viento helado dispersó los planos de su obra maestra fallida, la Torre de Babel II, un proyecto que sus inversores estaban a punto de cancelar. Su esposa, Elena, había cruzado esa puerta hace 6 meses para no volver. «Estás enamorado de tu sufrimiento, Elías», le había dicho ella, con una maleta en la mano y lágrimas en los ojos. «Crees que si no duele no vale la pena. Crees que la felicidad es un premio por sangrar». En ese momento él pensó que ella era débil, que le faltaba mentalidad de tiburón. Ahora, mirando la caja, sintió por primera vez una grieta en su propia armadura. El teléfono sonó. Era el banco. La ejecución hipotecaria. El teléfono volvió a sonar. Eran los inversores. Cancelación del proyecto. Elías miró la caja. La inscripción pareció brillar con burla. «Para obtenerlo todo, debes perderlo todo». ¿Qué más quieres que pierda? ¿Mi mente? Elías decidió que la fuerza física no era suficiente. Necesitaba fuerza intelectual. Se sumergió en una espiral de obsesión. Gastó sus últimos ahorros en expertos, cerrajeros cuánticos, lingüistas de lenguas muertas, monjes exiliados. Nadie pudo abrirla. La ciudad de Atlas seguía girando, una máquina de engranajes indiferente. Elías dejó de comer. Su cuerpo, antes un templo de hábitos saludables y ejercicio, se consumió. Su piel se volvió gris, un reflejo del metal de la caja. Una noche,
En medio de un ataque de ansiedad que le oprimía el pecho como una prensa hidráulica, Elías tuvo una alucinación. O quizás no lo fue. La caja pulsó. Un latido. Dum, dum. Elías se acercó. Puso la oreja sobre el metal frío. Escuchó algo aterrador. El sonido de su propia vida pasando. Escuchó las risas de los hijos que nunca tuvo por priorizar su carrera. Escuchó el silencio de las cenas con Elena donde él revisaba correos en lugar de mirarla a los ojos. Escuchó el sonido de su propia juventud evaporándose en pos del éxito profesional. «Basta», jadeó, retrocediendo. En un arrebato de locura, tomó la caja, la metió en una mochila vieja y salió de su apartamento. No tomó el ascensor. Bajó los 40 pisos por las escaleras, sintiendo cómo sus rodillas crujían, un dolor real que lo anclaba al presente. Salió a la calle. La lluvia disimulaba sus lágrimas. Caminó sin rumbo. Cruzó el distrito financiero, donde las pantallas gigantes le gritaban mensajes sobre cómo ser millonario y alcanzar tus metas. Cruzó el distrito industrial, donde el humo ocultaba las estrellas. Llegó a los límites de la ciudad, al borde del olvido. Ahí, donde el pavimento terminaba y comenzaba un desierto de asiza blanca, vivía un hombre del que solo se hablaba en susurros. Lo llamaban el relojero del tiempo perdido. Se decía que este hombre reparaba lo que no tenía arreglo, relojes sin agujas, brújulas que no apuntaban al norte y almas rotas. Elías encontró la cabaña. Era una estructura torcida, hecha de madera flotante y relojes de cuco rotos. Tocó la puerta. Sus nudillos sangraban. La puerta se abrió. El relojero no era un anciano místico de barba blanca. Era un hombre de edad indefinida, con manos manchadas de aceite y ojos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte de las estrellas. Estaba limpiando un engrane minúsculo, con una paciencia infinita. «Llegas tarde», dijo el relojero sin levantar la vista. «No teníamos cita», respondió Elías, confundido y defensivo. «Todos los que vienen aquí llegan tarde a su propia vida, muchacho. Pasa». El interior de la cabaña era un caos ordenado. Cientos de relojes hacían tic-tac, pero ninguno marcaba la misma hora. El tiempo allí no era una línea recta, era un océano. Elías sacó la caja y la puso sobre la mesa de trabajo. El objeto pareció absorber el sonido de los relojes. El silencio cayó de golpe. «Quiero que la abras», exigió Elías. Su voz se quebró. «He probado todo: fuerza, ciencia, magia. He sacrificado mi matrimonio, mi carrera, mi salud. Necesito lo que hay dentro. Es la respuesta a todo. Es mi propósito de vida». El relojero miró la caja y luego miró a Elías. Soltó una risa suave, seca, como hojas pisadas en otoño. «Ah, la caja del emperador tonto. Hacía siglos que no veía una». «¿Emperador tonto?», exclamó Elías. Sintió que la ira burbujeaba. «Es una reliquia familiar. Contiene el diseño definitivo». «Contiene lo que necesitas, no lo que quieres», corrigió el relojero. Se levantó y sirvió 2 tazas de té amargo. «El problema, arquitecto, es que estás intentando abrir una puerta empujándola, cuando la puerta se abre hacia ti». «No hablo con acertijos», gruñó Elías. «Dime cómo se abre, cuál es el código, cuál es la llave, pagaré lo que sea». El relojero se sentó frente a él, su mirada penetrante como un láser. «El precio ya lo has pagado, pero sigues pidiendo cambio. Escúchame bien. Esta caja no responde a la resiliencia, no responde a la fuerza de voluntad. No le importa cuánto madrugues, cuánto luches o cuánto sufras. Esta caja tiene un mecanismo único en el universo». El relojero se inclinó hacia adelante. «Solo se abre cuando te rindes». La frase golpeó a Elías como un puñetazo físico. «¿Rendirse?», repitió.
La palabra le sabía a ceniza en la boca. ¿Me estás diciendo que renuncie? Eso es de perdedores. Toda mi vida he luchado contra eso. La superación personal se basa en no rendirse jamás. Y mira a dónde te ha llevado esa creencia, señaló el relojero, abriendo los brazos para abarcar el estado lamentable de Elías. ¿Estás solo? ¿Estás roto? ¿Estás muriendo? Si me rindo, todo lo que he invertido se pierde, el costo hundido. No puedo volver atrás. Nadie puede volver atrás, pero puedes dejar de cavar, dijo el relojero. La cultura te ha enseñado que soltar es fracasar. Te han vendido la mentira de que el héroe es el que aguanta el dolor hasta morir. Pero la naturaleza no funciona así. El árbol que no se dobla con el viento se rompe. El agua fluye porque cede ante la gravedad y al ceder llega al océano. El relojero tomó la caja. El mecanismo interno detecta la tensión de tu alma. Mientras desees abrirla, permanecerá cerrada. Mientras necesites el contenido para validar tu existencia, se permanecerá sellada. Se alimenta de tu ego, se alimenta de tu necesidad de control. Elías miró la caja negra. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo dejo de querer lo único que he querido toda mi vida? Esa es la verdadera batalla, arquitecto. No es contra el mundo, es contra ti mismo. Tienes que ir al precipicio del silencio y allí decidir si quieres tener razón o si quieres ser libre. El relojero lo echó de la cabaña con una palmada en la espalda y una cómpula que no apuntaba al norte, sino hacia adentro. Elías caminó hacia el precipicio. Era un acantilado real, al final del desierto de Acena, frente a un mar negro y tempestuoso. Se sentó al borde, colocó la caja frente a él. Pasaron horas, pasaron días. Elías gritó al mar, lloró, intentó engañar a la caja fingiendo que no le importaba. Pero la caja sabía la verdad. Su corazón seguía batiendo con ambición, con miedo al fracaso, con la necesidad de demostrarle a su padre muerto que él valía algo. «Soy un fraude», gritó al viento. «Si no abro esto, no soy nadie». El eco le devolvió sus palabras. «No soy nadie, nadie». Y entonces, en la tercera noche, bajo una luna rota, el agotamiento final llegó. No fue un desmayo físico, sino un colapso del alma. Elías miró sus manos. Estaban llenas de cicatrices. Pensó en Helena. Pensó en la sencilla alegría que sentía de niño cuando dibujaba casas en la arena, antes de saber de premios, dinero o legados. Así se dio cuenta de que odiaba la arquitectura. Odiaba los rascacielos. Eran jaulas verticales. Él solo quería paz. Miró la caja. Ya no la veía como un tesoro. La veía como lo que era, un peso, un ancla que lo impedía nadar. «No me importas», susurró Elías. Y esta vez era verdad. Sintió como algo se soltó en su pecho. Un nudo apretado durante 30 años se deshizo. «No quiero lo que tienes dentro. No quiero ser el mejor. No quiero ser recordado. Solo quiero estar bien. Me rindo. Has ganado». Elías se puso de pie. Tomó la caja. Su intención era lanzarla al mar, deshacerse de ella para siempre. Levantó los brazos, listo para arrojarla al abismo. «Renuncio», dijo cerrando los ojos y soltando el aire. «Renuncio a ser quien se supone que debo ser». En el momento exacto en que sus músculos se tensaron para lanzar el objeto, un sonido metálico, suave y musical, cortó el viento. Elías se detuvo. Bajó los brazos. La tapa de la caja se había levantado sola. Elías tembló. Se sentó de nuevo en la arena fría y miró el interior de la caja. No había luz dorada. No había un pergamino antiguo con secretos mágicos. No había planos de un edificio infinito. Dentro de la caja, forrada de terciopelo azul noche, había dos cosas. Un espejo pequeño y sucio.
y una semilla, una simple, arrugada y humilde semilla. Elías tomó el espejo, vio su reflejo, vio las ojeras, la barba descuidada, la delgadez, pero por primera vez en años vio brillo en sus ojos. No el brillo maníaco de la ambición, sino la luz clara de la conciencia plena. Debajo del espejo había una nota, escrita con la letra de su padre, una letra que temblaba, quizás escrita momentos antes de morir. Si estás leyendo esto, has logrado lo que yo no pude: soltar. El diseño maestro no es una torre que toca el cielo, hijo mío. Es la capacidad de plantar algo en la tierra y tener la paciencia de verlo crecer. La verdadera arquitectura es la de tu propia vida. Elías lloró, no lágrimas de desesperación, sino de limpieza. Lloró por el tiempo perdido, pero también por el tiempo recuperado. Entendió que el fracaso es parte del éxito, no como un escalón para subir, sino como una señal para cambiar de camino. Entendió que la salud mental no es negociable. La transformación no fue instantánea, pero fue irreversible. Elías no volvió a Atlas para construir rascacielos. Volvió para desmantelar su vida anterior. Vendió el estudio, pagó sus deudas, se disculpó con Helena, no para recuperarla, sino para liberarla de su culpa. Firmó los papeles del divorcio con una sonrisa triste y le deseó felicidad genuina. Eso fue el acto de amor más grande que jamás había hecho: dejarla ir. Con el poco dinero que le quedó, compró un terreno pequeño lejos de la ciudad, en una zona donde la lluvia daba paso al sol. Plantó la semilla. No sabía qué era. No intentó forzarla con fertilizantes químicos ni luces artificiales. Simplemente la regó. Esperó. Vivió. Aprendió carpintería. Hacía sillas y mesas. Cosas útiles, cosas simples. La gente del pueblo cercano empezó a conocerlo no como el gran arquitecto, sino como Elías, el que hace las mesas donde la familia se reúne. Años después, la semilla creció. No era un árbol gigante, era un roble blanco, fuerte, de ramas anchas que daban una sombra perfecta. Bajo ese árbol, Elías se sentaba cada tarde. No miraba hacia arriba buscando conquistar el cielo. Miraba a su alrededor, agradeciendo la tierra. Un día, un joven ejecutivo vestido de traje caro y reloj inteligente llegó a su taller. Se veía estresado, al borde del colapso, hablando rápido sobre productividad y metas trimestrales. Vio la caja negra, que Elías usaba ahora para guardar clavos, abierta en un estante. «Esa caja», dijo el joven, «he leído sobre ella. Es una leyenda. ¿Cómo la abriste? ¿Qué herramienta usaste?» Elías sonrió. Tenía arrugas en los ojos, marcas de haber reído mucho. «No usé ninguna herramienta, Elías. Usé la palabra más poderosa que existe». «¿Cuál?», preguntó el joven, sacando su libreta listo para anotar el secreto del éxito. «Basta», respondió Elías. El joven parpadeó, confundido. «¿Basta? ¿Ese es el secreto? ¿Renunciar?». Elías puso una mano sobre el hombro del joven. Sintió la tensión en sus músculos, la misma que él tuvo una vez. «A veces, muchacho, aferrarse es lo que te rompe y soltar es lo que te salva. La jaula no está cerrada con llave. Tú estás sujetando la puerta desde dentro». El joven se quedó en silencio, mirando el árbol fuera de la ventana. Elías volvió a su trabajo. El sonido del cepillo sobre la madera era suave, rítmico, como una respiración tranquila. La caja seguía ahí, abierta, vacía de misterios, llena de utilidad. Ya no era un objeto de poder, era solo una caja. Y Elías, finalmente, era solo un hombre. Y eso era suficiente. Vivimos en una sociedad que fetichiza la persistencia. Nos dicen que el que la sigue la consigue, que el dolor es debilidad abandonando el cuerpo. Buscamos en Google cómo ser exitoso, frases de motivación y rutinas de millonarios, creyendo que hay un código secreto que, si nos esforzamos lo suficiente, abrirá la caja de la felicidad. Pero hay batallas que no se ganan luchando, sino dejando de pelear. Hay relaciones, trabajos, proyectos y sueños que se convierten en esa caja negra. Nos consumen,
nos quitan la luz y seguimos golpeando con el martillo de la voluntad pensando que si nos detenemos, somos fracasados. Esta historia es un recordatorio visual y brutal. Renunciar no siempre es perder. A veces renunciar a lo que crees que quieres es la única manera de hacer espacio para lo que realmente necesitas. La inteligencia emocional es saber distinguir entre la persistencia valiente y la obstinación suicida. Si estás golpeando un muro que no cae, tal vez no necesitas un martillo más grande. Tal vez necesitas darte la vuelta y ver que detrás de ti hay un campo abierto esperando, que espera a ser sembrado. La caja de tu vida solo se abrirá cuando dejes de forzarla y empieces a vivirla. Suelta, respira, vive.